Bien, pues sobre los ejercicios de práctica, el primero era común a todo el mundo, decía que se definiese una plantilla para guardar vectores que tenían dos campos, uno con nombre y otro con los valores. Eh, Sería tan simple como esto, perdón, slot vector, slot nombre, multi-slot valores. Lo que pasa es que después dice que el campo valores esté restringido a enteros, es decir, type integer, y que tenga una cardinalidad entre 0 y 100. Aquí casi todo el mundo me ha puesto range, pero range no es cardinality. 0, 100. ¿Qué diferencia hay entre range y cardinality? Pues que range dice que cada uno de los elementos que aparece en el vector tiene que estar entre 0 y 100. Pero la cardinalidad de un vector no es eso. La cardinalidad de un vector es que cuántos elementos tiene. Y puede tener entre 0 elementos y 100 elementos. Entonces sería eso. Para probar que eso funciona, pues vamos a crear algunos vectores. Por ejemplo, los que aparecen en el enunciado del ejercicio. Por ejemplo, eso de ahí. Vamos a cargar el buffer a ver si funciona. Se ha cargado y si hago un reset y miro la ventana de los hechos, pues veo ahí los vectores cargados. Así que la respuesta, vamos a ver, la respuesta a este ejercicio sería esta primera parte. Sería eso de ahí. Bien, pasamos a otro ejercicio, donde ya algunos estudiantes, algunos de vosotros tenían un ejercicio y otros tenían otro. Por ejemplo, unos tenían crea un conjunto de reglas tal que dado hechos vectores como los siguientes, que son los que tenéis aquí. Muestre por pantalla el nombre de aquellos vectores que tienen tres números consecutivos, tal que el tercero es igual a la suma de los dos anteriores. Pues de rule selecciona vector, tal que quiero un vector con un nombre que tenga tres valores consecutivos, el valor A, el valor B, el valor C. Es necesario esos comodines para decir que esos valores consecutivos no necesariamente tienen por qué estar ni al principio ni al final. Y que se compruebe que el tercer valor es la suma de los otros dos. Bien, pues eso sería. A lo mejor cometo algún error, lo voy a probar en clip para ver que funciona y asegurarme que es correcto. Printout pues directamente el nombre del vector que cumple eso. Y además voy a poner esos valores, que son que C es igual a... Esto no es necesario en el ejercicio, pero lo voy a hacer para comprobar que está funcionando bien. Bien. Sería eso de ahí. Pues vamos a probarlo. Borramos clips, cargamos el buffer, hacemos el reset y el run. Y me dice el vector v2 porque tiene en algún sitio un 4 que es igual a la suma de 2 más
perdón, tiene en algún sitio un 6 que es igual a la suma de 2 más 4, que son los dos valores anteriores, y el vector v1 que tiene en algún sitio un 3 que es igual a la suma de 1 más 2. El resto de vectores pues podemos comprobar a ojo que eso no lo cumple. Bueno, si hubiesen más de 3 valores consecutivos que cumpliese eso, el mismo vector aparecería más de una vez. En principio, pues bueno, en el ejercicio no estoy pidiendo que no se repita esa condición, pero si quisiésemos que eso no se repitiese más de una vez, entonces no podríamos imprimir estos valores, porque ese conjunto de 3 valores consecutivos aparecen más de una vez. Y si quiero que el nombre del vector solo aparezca una vez, no sabemos con qué conjunto de valores se está emparejando. Pero si aún así quisiésemos eso, pues entonces necesitaríamos por un lado coger el nombre del vector y por otro lado utilizar un exist que tenga esas dos condiciones. Coge 3 valores consecutivos y el tercero es igual al segundo. Y como he comentado, esto no recuerdo bien si el punto y coma es para comentarios. A ver, se quedaría así. Vamos a probarlo. Ha cargado, hacemos el reset y el run y dice los vectores 2 y vector 1. Por ejemplo, si aquí pusiésemos aquí se está cumpliendo con esos dos, pero por ejemplo si añadiésemos aquí un 10, pues también se estaría cumpliendo con eso de ahí. Por tanto, con esta regla solo aparecería una vez. Ahí está, que solo aparecía una vez. Y con la regla anterior, sin embargo, con esa regla anterior, pues el vector v2, como hemos dicho, aparecería dos veces. Y ese es un ejercicio. Otro ejercicio dice, crea un conjunto de reglas tal que dados hechos vectores, muestre por pantalla aquellos vectores tal que tiene un elemento repetido 3 veces y no tiene por qué ser consecutivo. Así que en ese caso estaríamos cogiendo un vector con un nombre que tiene un elemento repetido tres veces. Sería podría ser esa regla. Vamos a probar a ejecutarla. Vemos que el v3 ha aparecido un montón de veces porque hay muchas combinaciones de valores que aparecen 3 veces. Si quisiésemos evitar eso, pues utilizaríamos un exist. Si lo pusiésemos así, me daría un problema porque no puedo utilizar aquí una variable en el consecuente que está dentro de un exist. Eso lo podéis ver haciendo así. ¿Veis? Dice variables sin definir en la parte derecha de la regla. Pero se arregla fácilmente poniendo
cogiendo antes el nombre de ese vector. Tenemos eso, hacemos el reset, hacemos el run y vemos que ahora solo aparece el vector v3 una vez. Bien, ese era otro ejercicio que le aparecía a otros alumnos. Más ejercicios, dice regla suma valores vectores. Dice, tenemos, bueno, dice conjunto de reglas. Tenemos una serie de vectores como los de antes y queremos que aparezcan hechos suma nombre de vector y el valor de la suma de los valores. Entonces, muchos de vosotros aquí os habéis dado cuenta que lo que tenéis que hacer es coger valor a valor y sumarlo a un contador. Algo así. Hay que coger esos hechos, eliminarlos para actualizarlos. A estos comodines les tengo que dar nombre. Y lo que va a ocurrir es que ya no va a tener el valor que se ha almacenado en la variable int. Y tendríamos eso ahí. Sin embargo, si probamos eso, veréis que no funciona. Ahí lo tenemos, reset, run y no hace nada. Bien, a la gente que me ha hecho esto le he dado la mitad de puntuación del ejercicio, porque es que no está completo. No hace lo que pide el ejercicio, que es crear esos hechos. ¿Por qué no lo hace? Pues porque esa regla no se activa nunca. ¿Por qué no se activa nunca? Porque requiere de ese hecho que no existe la base de hechos. Es necesario que lo creéis vosotros y además lo tenéis que crear, como dice el enunciado, con un conjunto de reglas. Es decir, necesito otra regla, da igual que la pongáis delante o después, por ejemplo la voy a poner después. Tal que si tengo un hecho y no tengo el hecho suma para ese vector, pues entonces cree el hecho suma, que obviamente estará inicializado con 0. Borramos clips, reiniciamos, cargamos el buffer, hacemos el reset y hacemos run. Y ahora pues si veis, pues sí aparecen los hechos suma por aquí de los vectores. Aparte de eso, bueno, los valores se estaban eliminando a los vectores, pero el enunciado no estaba diciendo nada de que no se eliminen esos valores. Así que por ahí no he tocado nada. Solo una persona creo que me ha puesto las dos reglas. Bien, otro ejercicio es que dados los hechos vectores y un hecho eliminar con un valor, pues se eliminen todas las apariciones de ese valor. Es decir, si por ejemplo tengo esos vectores y el hecho es eliminar 2,
pues los doses de esos vectores se eliminen. Para eso tendríamos eso, que es coger el valor que queremos eliminar, coger el vector que tiene ese valor y podríamos hacer un retract y un assert o podríamos hacer un modify. Queremos modificar el hecho 1 tal que en valores se quede con cabeza y cola. Vamos a probarlo. Fijaros, estamos eliminando el 2. Le voy a dar a run y se me va a quedar esos vectores sin el 2. El vector 4 con el 1, que era el único que tenía, el vector v3 que tenía el 2 muchas veces y un 3, se ha quedado solo con el 3, el vector v1 que tenía un 2, 3, 4, 5, 6, 7, se le ha quitado el 2, y el vector v2 que tenía 1, 2, 4, 6, 10, 8 y que ahora solo tiene el 2, no le aparece. En este caso, pues este ejercicio se resuelve solo con esa regla. Y por último, el último ejercicio dice crea un conjunto de reglas tal que obtenga el elemento de la mitad, que ocupa la posición del medio. O en caso de un vector con un número par de elementos, que obtenga la media de la posición de las dos posiciones del medio. Pues necesitaríamos una regla para el caso impar. Se tiene que cumplir que el número de elementos en cabeza tiene que ser igual al número de elementos en cola. De imprimir esa sería la regla para los casos impares. No sé por qué hay mucha gente que me ha escrito una regla con un 4 aquí. Eso solo funcionaría si el elemento del medio es el 4, pero no funcionaría para otro tipo de vectores. Así que eso es totalmente incorrecto. Y necesito otra regla para los casos pares. En medio tendría dos elementos. Y lo que imprime es que ese vector tiene un número par de valores con eso como la media de sus dos valores centrales. Voy a poner los vectores que están en el enunciado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 4, 6, 8, 2, 2, aquí hay uno menos, para que ese sea par y ahí el 1.
borramos clips, cargamos el buffer y tengo un error. Me dice que no entiende esta regla, la regla es medio impar y la regla es medio par. Que ha leído todo esto y cuando ha encontrado el print no lo entiende bien. Pues entonces recuerdo que en vez no es print, es print out. Vale, ponemos print out, borro clips, cargo el buffer, se ha cargado, hago un reset, hago un run y me dice V4 tiene un número impar con 1 en medio, V3 tiene un número par con 2 como la media de sus valores centrales y V1 y V2 pues tiene un 4 en medio. Y en fin, eso es las soluciones para los ejercicios de práctica.